a la que a partir de hoy, ahora me voy a referir como ECCN o SCN. Me complace darles la más cordial bienvenida a este evento sobre la medición de la seguridad escolar y el bienestar comunitario con el índice Wellbeing. Este evento, para darles un poco de contexto, es parte de la serie de aprendizajes de ECCN, cuyo objetivo es apoyar a los miembros a acceder, aplicar y compartir evidencias, recursos y herramientas relacionadas con las prioridades temáticas de su agenda de aprendizaje. Mi nombre es Mariana Cruz Murueta, soy la coordinadora del Hub Regional para América Latina y el Caribe de la plataforma global Liderando a través del aprendizaje de USAID. Y el día de hoy tengo el gusto de apoyar con la facilitación de este evento. Si bien este evento cuenta con, bueno, va a ser en español, contamos con interpretación simultánea al inglés y al portugués. Para acceder a cualquiera de estos canales, ustedes pueden dar clic en el icono inferior que aparece en pantalla, este mundito, o también puede aparecer en la parte superior. También les recordamos que estamos grabando esta sesión de manera que podamos ponerla a disposición de ustedes y de otras personas que no pudieron sumarse en el canal de YouTube de la plataforma global Liderando a través del aprendizaje posteriormente. Bueno, y vamos a entrar de lleno al contexto de este evento. El tema de bienestar estudiantil es una prioridad para el trabajo que realiza USAID en contextos de crisis y conflicto. El evento de hoy en particular nos da la oportunidad de compartir evidencia que ofrece respuestas a algunas de las preguntas clave de la agenda de aprendizaje de ECCN. En particular de una pregunta muy puntual que es: ¿qué tipo de intervenciones educativas son las más efectivas para mejorar el bienestar de los y las estudiantes en contextos de crisis y conflicto? Para este evento tenemos tres objetivos, mismos que aparecen ahora mismo en pantalla. El primero es que ustedes puedan conocer el índice Wellbeing, comprender cómo se usa y presentar algunos resultados preliminares de su implementación. También identificar cómo se puede aplicar el índice Wellbeing en su contexto y también expresar interés por parte de ustedes y comprender los beneficios que tiene asociarse con Wellbeing. Antes de entrar de lleno en materia, me gustaría compartirles algunas indicaciones para que puedan disfrutar y beneficiarse al máximo de este evento. Ustedes pueden acceder a subtítulos automáticos que están disponibles en español dando clic en ese icono de la doble C. También les pedimos que mantengan silenciado su micrófono y su cámara apagada para mantener la calidad del evento. También, por favor, siéntanse en total libertad de poner sus preguntas y comentarios en el chat conforme vamos avanzando. Y bueno, una última vez recordarles que este evento está siendo grabado y que la grabación se compartirá posteriormente con ustedes. Sí, y ahora sí, entramos de lleno. Creo que es muy importante compartir con ustedes un poquito más del contexto de dónde está ECCN y el Hub Regional para América Latina y el Caribe. Tanto la Red de Educación en Crisis y Conflicto como el Hub son parte de esta imagen como más amplia que ustedes ven, que es la plataforma global liderando a través del aprendizaje de USAID. Además de esta red, incluye otras dos redes. Es la red de educación, la red para aprendizaje en educación superior y la red global de lectura. Y también tenemos capítulos donde está representada la gente de América Latina y el Caribe o la gente de África que se suma a estas redes de aprendizaje. Deseamos que además de mantenerse en contacto con nosotros, que muy probablemente fue como ustedes recibieron esta invitación, también puedan nos conectar con las otras redes de aprendizaje, con Helen, como se llama la educación superior, y también con GRN o GRN, como llamamos a la red de lectura global. Entonces, si hay temas de lectoescritura o de educación superior que les interesan, por favor, siéntanse en total libertad de conectarse con ellos. Y también, si aún no son parte de estas redes o de los capítulos regionales, les invitamos a que se unan. A partir de ahora se les puso ahí un enlace para que se puedan registrar. Entonces, ahora sí vamos a entrar al índice Wellbeing, a la presentación, digamos, a la parte central de este evento. No sin antes compartir con ustedes algunos números y datos muy relevantes sobre lo que está pasando actualmente en América Latina y el Caribe.
Y para esto quisiera compartir con ustedes que recientemente Plan Internacional publicó un estudio donde 1 de cada 3 adolescentes encuestadas en países de Centroamérica considera que la violencia social y la violencia basada en género son factores que inciden en la deserción escolar. Siguiente, por favor. La inseguridad y el abuso permanente que también ocurren en el entorno escolar son, en muchas ocasiones, algunos de los principales razones por las que el desempeño escolar es muy limitado y les niega oportunidades para su desarrollo más adelante. El 22% de estas mujeres adolescentes que fueron encuestadas afirmaron o consideran que su escuela no es un entorno seguro. ¿Qué está pasando en América Latina y el Caribe? Estamos frente a un contexto complejo que está afectando principalmente el acceso y la retención de estudiantes en la región. En la diapositiva que les estamos mostrando ahora mismo, compartimos algunos datos que llaman la atención, que pueden resultar incluso un poco alarmantes. Estamos frente a situaciones de violencia, de mucha movilidad forzada o por situaciones diversas en los contextos de desarrollo, de crecimiento de niños, niñas y adolescentes. Y en particular las mujeres, según lo que se ha visto en algunos estudios, se enfrentan a barreras adicionales. Sí. A pesar de este contexto, tenemos muy buenas noticias y es por eso que desde ECCN y el Hub Regional para América Latina y el Caribe nos complace profundamente presentar a ustedes el índice Wellbeing. Lo que ofrece esta herramienta en particular es que es una herramienta de investigación y es muy pertinente en un contexto de recuperación de los aprendizajes y del aislamiento que todos hemos experimentado de una u otra manera luego de la pandemia del COVID-19. Esta herramienta combina investigación y la oportunidad de conectarnos y conversar con estudiantes, docentes y autoridades educativas sobre cómo perciben todas estas personas a la escuela y cómo ésta contribuye o no a su bienestar. Además, Wellbeing se alinea con las prioridades de la política educativa de USAID, específicamente en lo que se refiere a garantizar el acceso a una educación de calidad que sea segura, relevante y promotora de bienestar. Esta herramienta, que consideramos sumamente innovadora, contribuye a las metas de ECCN en lo que respecta a la localización y la contextualización de los procesos de investigación e implementación de programas, además de que busca garantizar la seguridad y el bienestar en las escuelas con base en evidencia recabada. Cuando se utiliza de manera longitudinal, el índice Wellbeing contribuye a dar respuestas a las preguntas de la Agenda de Aprendizaje de Educación en Crisis y Conflicto de USAID y a otras preguntas relacionadas con la recopilación de datos o evidencia, siendo algunas de estas preguntas cuáles son, por ejemplo, los mejores indicadores, métodos y herramientas para monitorear, medir y evaluar los resultados e impacto de las intervenciones educativas en contextos de crisis y conflicto. O la otra pregunta, ¿cuáles son algunos enfoques y métodos innovadores para recolectar datos en ambientes complejos de aprendizaje, muchas veces afectados por las crisis y los conflictos? A continuación, me complace dar la bienvenida al doctor Daniel Tobón García, quien es un miembro muy activo del Hub Regional para América Latina y el Caribe y quien desde hace muchos años está trabajando a favor de las infancias y juventudes en nuestra región y a nivel, hoy podríamos decir que a nivel global. Bienvenido, Daniel. Es un gusto enorme contar con tu presencia. Te cedo la palabra, por favor. Mariana, muchísimas gracias por esas palabras y esa introducción. Muchas gracias a la Red de Educación en Crisis y Conflicto, al Hub Regional para América Latina y el Caribe de USAID y a la plataforma global liderando a través del aprendizaje de USAID por este espacio. A ti particularmente, además de la presentación, te agradezco mucho que hagas estas conexiones tan interesantes entre seguridad y bienestar en las escuelas con la agenda de aprendizaje, con la agenda educativa del aprendizaje que también tienes ahí en materia de educación de crisis y conflicto, porque son prioridades que definitivamente no podemos disociar. Profundizaré en esto más adelante, pero quiero aprovechar el momento para contarles que la evidencia nos ha demostrado que cuando una niña o un niño está seguro, saludable, ella y él se van a desempeñar mejor en la escuela. Además de eso, cuando una niña o un niño recibe una educación de calidad,
y esto implica que sea una escuela que prioriza el bienestar de la comunidad educativa, estas niñas y estos niños también disfrutan de una vida más satisfactoria y una mejor vida. Antes de meterme en la carne o en el tofu del asunto, quiero presentar brevemente. Yo soy Daniel Tobón García, como dijo Mariana, y estoy completamente obsesionado con la idea de que cada niña, niño y adolescente se sienta seguro, saludable, feliz y protegido, especialmente en esos años mientras van a la escuela. Siguiente, y esto es muy importante para mí, porque en algún momento, recuerdo que era 2007, justo después de terminar el colegio, un día me vi inmóvil, tirado en la cama, preguntándome si mi vida valía la pena ser vivida. Y es que habían sido años, les cuento, fueron muchos años que se parecieron casi una vida resistiendo matoneo, lo que hoy en día se conoce como bullying en la escuela. Todavía puedo escuchar las voces de mis compañeros insultándome o llamándome por nombres cada vez que yo me atrevía a levantar la mano en clase o pasar al frente. También puedo recordar con mucha tristeza, y las puedo ver muy bien, las caras de algunos de mis maestros que me hacían sentir que estaba solo en este proceso y que eso era un asunto que no les competía. No recuerdo en ese momento tener grandes ambiciones o sueños o sentirme en la capacidad de hablar en un público grande como lo estoy haciendo en este momento. En ese momento realmente lo único que quería era que todo terminara. Afortunadamente, estas preguntas de por qué la vida era tan difícil surgieron al darme cuenta o al realizarme de que yo ya no estaba en el colegio y que en la universidad tenía una red importante de amigos, amigas, familiares e incluso profesores con los que podía contar para encontrar apoyo. Así que literalmente me levanté, busqué ayuda profesional y me fui en búsqueda de mi pasión. Me convertí en médico y en esa foto que está ahí, estaba presidiendo la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina. Sin embargo, mientras avanzaba en el trabajo por la salud y el bienestar de adolescentes, siendo todavía estudiante, me hice consciente de las múltiples situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida de millones de niñas, niños y adolescentes. Y las preguntas sobre si la vida valía la pena ser vivida o el sentido de la vida me siguieron visitando, pero esta vez me visitaron de una manera muy distinta. Me visitaron, por ejemplo, en el 2012, mientras hacía una intervención en Naciones Unidas en Ginebra, y contaba sobre un adolescente de 12 años llamado Santiago que fue hospitalizado por anorexia después de perder 15 kilos de peso, lo que equivale a más o menos 30 libras, en 6 meses sin que nadie se diera cuenta. También esas preguntas me visitaron cuando hablé de Kelly, un adolescente de 15 años que siempre le dijeron que era incapaz de aprender, pero que más tarde descubrió que en realidad lo que tenía era un problema de visión a causa de una miopía y que necesitaba lentes para aprender a leer. Hacer las conexiones, y yo aquí les he contado un poco de mi historia personal, pero estas conexiones entre esa historia personal y a lo que me dedico hoy en día no fue fácil de hacer. Requirió muchísimo trabajo personal y quiero aprovechar el momento de tenerles a ustedes aquí al frente para decirles algo antes de seguir. Y es que cada minuto, cada día que pasa, sin que hagamos todos los esfuerzos posibles para que las escuelas sean los entornos más seguros, saludables y protectores, centrados en el bienestar de las niñas y los niños, es un día que pasa en que muchas de esas niñas, niños y adolescentes puedan sentirse como que se están quedando atrás y que su vida no vale lo suficiente la pena. Así como me pasó a mí, le pasó a Santiago, a Kelly y a muchas y muchos otros. Entonces, si compartes este sueño, yo creo que sí, porque estás en este webinar, como me gusta decirle a mí, pues te pido que te quedes en el resto de esta sesión, que dura en total 1 hora, porque quiero que lo hagamos juntos. Yo tengo plena confianza de que si nos unimos, lo podemos lograr. Y entonces, para avanzar, les quiero contar un poco sobre la evidencia que nos ha demostrado que cuando las escuelas tienen las condiciones necesarias e implementan las prácticas adecuadas para promover la salud y el bienestar,
utilizando un abordaje de toda la escuela, es decir, más allá de lo que sucede en el aula, se logran resultados en diferentes niveles que son importantes de mencionar. En el corto plazo, la evidencia nos ha mostrado que se mejora el clima escolar y se mejoran las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, que es muy importante, incluso, sobre todo después de la pandemia. En el mediano plazo, además, se mejoran los resultados de aprendizaje y el desarrollo neurocognitivo, y esto es un compromiso, además, regional por la recuperación de unos aprendizajes fundamentales, pero necesitamos las condiciones para eso. Y además de eso, la evidencia nos ha mostrado que estas escuelas mejoran y aumentan la satisfacción con la vida personal, escolar y familiar de nuestros estudiantes. Sin embargo, tenemos una situación difícil y problemática. En Colombia hay más o menos 10 millones de niñas y niños y adolescentes en etapa escolar. En América Latina un poco más de 140 millones. Y en el mundo casi 2.000 millones de niñas, niños y adolescentes en etapa escolar. Y sin embargo, no tenemos información estandarizada, sistematizada y organizada sobre las condiciones y las prácticas para el cuidado de la salud y el bienestar que implementan estas escuelas. Y yo quiero que seamos conscientes que son escuelas a donde millones, miles de millones de niñas, niños y adolescentes van casi todos los días por hasta 12 años. Y no sabemos cuáles son las condiciones para cuidar el bienestar de esta comunidad. Es por eso que creamos el índice Wellbeing Next. Gracias. Una herramienta que describe el nivel en que cada escuela cumple con los más altos estándares de salud y bienestar escolar. Y aquí quiero aprovechar para hacer un paréntesis, es que lo medimos con base en estándares globales e internacionales de la UNICEF, de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, basado en estándares que ustedes seguramente han escuchado, como escuelas seguras, escuelas amigables para la niñez y escuelas promotoras de la salud. Los resultados del índice Wellbeing se expresan en una escala de 0 a 100, 100 siendo el puntaje más alto. Yo quiero aclarar además que el índice Wellbeing mide las condiciones y las prácticas escolares, es decir, de la institución educativa para promover la salud y el bienestar de la comunidad educativa. Estos son los factores que podemos controlar como organizaciones, como gobiernos, como sociedad civil. Podemos controlar en el corto plazo para orientar el diseño, la implementación y la evaluación de los diferentes programas de intervenciones. El índice aún no mide el bienestar individual de cada uno de los estudiantes o de los maestros, aunque vamos hacia esa dirección. Este índice Wellbeing, que nuevamente va en una escala de 0 a 100, lo calculamos a partir de una encuesta de autoevaluación que responden directivas y directivos docentes, o sea, los directoras o los directores de las escuelas. Aunque hacemos una recomendación muy fuerte para que esta respuesta se haga en consulta con representantes de la comunidad educativa, particularmente de estudiantes, de familias y de maestros. Por lo general, las escuelas no tardan más de 1 hora en contestar esta encuesta y en obtener un reporte inmediato, gratuito y confidencial. Por ahora sí es importante tener en cuenta que se requiere acceso a Internet vía un teléfono inteligente, una tablet o una computadora para utilizar la herramienta. Aunque les quiero contar que en alianzas que hemos tenido con organizaciones como UNICEF, hemos logrado hacer la implementación en físico, es decir, con encuestas físicas o por vía telefónica, en algunos casos donde el acceso a Internet es difícil. Con esta herramienta hemos logrado, entregar evaluaciones y recomendaciones a más de 4.500 escuelas entre Colombia y Jamaica. Les hemos mostrado además el nivel de desempeño de cada escuela, sea bajo, medio o alto, y además les hemos entregado resultados por indicadores temáticos que ya les voy a mencionar. También hemos elaborado informes detallados para cada escuela con recomendaciones específicas que les permiten a las escuelas, que le permite a la escuela incorporarlas en los planes de mejoramiento escolar.
en función de las respuestas específicas de cada uno. Ahora sí, la siguiente. La herramienta adopta un abordaje sistémico y de toda la escuela. Sin embargo, para facilitar el uso de la información y la comprensión del mismo, hemos creado 5 indicadores temáticos clave que representan el nivel en que cada escuela cumple con los estándares y las prácticas recomendadas para promover, primero, la salud mental y emocional. Segundo, el clima escolar y la inclusión educativa. Tercero, la alimentación y la vida saludable. Cuarto, la sexualidad responsable y la igualdad de género. Y quinto, la integridad física y la seguridad. Estos indicadores no tienen un orden específico, pero simplemente se los leí de esta manera, pero representan el nivel en que cada escuela cumple con las prácticas recomendadas para atender cada uno de estos ejes temáticos. El índice Wellbeing ha sido validado científicamente y hemos visto que tiene una fuerte y positiva correlación con el rendimiento académico medido con pruebas estandarizadas. Entonces les quiero mostrar a continuación un ejemplo del director Julio César Hidalgo de una escuela en la región amazónica de Colombia, que usó el índice Wellbeing en el 2022. El rector Hidalgo, el directivo Hidalgo, entró a un vínculo, un enlace en internet y encontró la encuesta de autoevaluación en línea. Esta encuesta contenía, como se puede ver a la izquierda, o como estamos mostrando a la izquierda de la presentación, una guía mostrando el paso a paso y el tiempo que se iba a tardar en contestar, 1 hora aproximadamente, pero además encontró una serie de preguntas cerradas, como lo muestro en la pantalla derecha, que indaga sobre los diferentes elementos y los diferentes factores importantes, tanto en el contexto escolar como en cada uno de los niveles escolares. Este ejemplo que les muestro está en español, pero tenemos la herramienta en inglés, en francés, portugués e hindi, gracias al apoyo de USAID, y ya les voy a explicar un poco más de esto más adelante. Luego de terminar la encuesta, aproximadamente 1 hora después, el director Hidalgo recibió un informe que incluía el puntaje general del índice Wellbeing para su colegio. En este caso era de 63% o 63 sobre 100. Además de eso, obtuvo el nivel de desempeño de su colegio en comparación con nuestros datos históricos. En este caso, la escuela del director Hidalgo tuvo un nivel de desempeño intermedio. A partir de ahí, le entregamos un conjunto de recomendaciones asociadas al nivel de desempeño y al director Hidalgo también le entregamos unos puntajes que mostraban el nivel de desempeño en cada uno de los ejes temáticos y una corta lista de recursos prácticos y útiles para que pudiera implementar. Después de esto, con un trabajo que hicimos en alianza con la oficina de UNICEF en Colombia, le entregamos al director Hidalgo, así como a otros 100 directores y directoras en Colombia, un reporte detallado con recomendaciones de acciones concretas que podía incluir en su plan de mejoramiento escolar. Este informe puede ser entregado gracias a la tecnología a miles de escuelas a la vez. E incluía, en primera medida, una introducción y presentación del proceso y metodología. Después incluía un panorama general y unos resultados detallados, comparativos sobre su institución educativa. Y finalmente se le entregaba una lista de acciones y recursos recomendados para incluir en sus planes de mejoramiento escolar por cada uno de los ejes temáticos. Ahora que les compartí, pueden tener una idea más clara de cómo es la experiencia de las escuelas al utilizar esta herramienta del índice Wellbeing. Quiero compartir con ustedes algunos resultados principales de alto nivel obtenidos en la última versión del índice Wellbeing en Colombia en el 2022, aunque como les dije, también lo implementamos el año pasado en Jamaica. En Colombia particularmente, el año pasado, 1.556 escuelas utilizaron el índice Wellbeing para obtener reportes
inmediatos, gratuitos y confidenciales. Participaron escuelas que eran rurales, urbanas, públicas y privadas de más de 300 municipios. A estas escuelas asistían más de 1.100.000 estudiantes, lo que representa aproximadamente 11% de la matrícula escolar del país. Un porcentaje importante de los estudiantes que atienden estas escuelas eran migrantes y vivían con discapacidad, también algunos grupos étnicos. Y es importante tener en cuenta algo, y es que estas escuelas están ubicadas en unos contextos específicos. 43% de estas escuelas estaban ubicadas en zonas donde se vendían drogas y sustancias psicoactivas. 25% de estas escuelas estaban ubicadas en zonas donde había crimen organizado. 15% de las escuelas estaban en zonas con conflicto armado activo. Y finalmente 12% de las escuelas estaban en zonas donde había riesgos de eventos climáticos extremos como inundaciones y deslizamientos de tierra. Según los resultados que encontramos en promedio, vimos que las escuelas tenían un índice well-being de 50% en promedio. Esto quiere decir que en promedio estas escuelas cumplen con el 50% de los estándares para promover la salud y el bienestar escolar. Además de eso, encontramos que existían brechas importantes entre las escuelas públicas y privadas, así como entre las escuelas rurales y urbanas. Quiero hacer doble clic en algunos de los hallazgos interesantes que encontramos. El clima escolar definitivamente se consideró prioritario para las escuelas, y esto lo vimos reflejado en que 96% de las escuelas contaban o tenían protocolos para atender situaciones de violencia escolar. Sin embargo, solo 19% de las escuelas tenían mecanismos explícitos para identificar casos de violencia escolar y derivarlos para una atención oportuna. La salud mental también fue un asunto prioritario para las escuelas, y ellas nos dijeron que esta era la prioridad número 1 en la formación de docentes. Sin embargo, solo 40% de las escuelas habían formado a sus docentes en los últimos 2 años en habilidades socioemocionales, como uno de los abordajes para la salud mental. Y la mayoría carecía de mecanismos específicos para identificar casos de riesgo en salud mental y derivarlos para la atención. Además de eso, encontramos que la promoción de la higiene de las manos era una de las actividades que más realizaban las escuelas para promover el bienestar. Encontramos particularmente que 79% de las escuelas realizaban este tipo de actividades cada año. Sin embargo, encontramos que muchas escuelas públicas y rurales no contaban con la cantidad requerida de baterías sanitarias por número de estudiantes, y además muchas de ellas no contaban con acceso a agua potable. Y mientras el 70% de las escuelas reportaban realizar actividades para promover la salud menstrual, nos dimos cuenta que solo 18%, es decir, menos de 1 de cada 5 escuelas, habían formado a sus docentes en los últimos 2 años en esta temática. Finalmente, como les conté, si bien muchos alrededores de las escuelas pueden ser inseguros, solo 37% de estas escuelas había formado y capacitado a sus maestras y maestros en los últimos 2 años para dar respuesta a emergencias. Definitivamente 2 mensajes nos quedaron muy claros al final de la implementación en Colombia. Y bueno, también en Jamaica, porque se comparten estos hallazgos. Y es que 8 de cada 10 escuelas manifiestan que no están acompañando adecuadamente las necesidades en salud física, mental y social de los estudiantes. Esto es un llamado de alerta inmediato, porque estas escuelas requieren un acompañamiento contextualizado según sus necesidades y sus fortalezas. Segundo, muchas escuelas y cada vez más países y organizaciones están interesados en evaluar las condiciones escolares para el bienestar como una vía para tomar mejores decisiones y de una manera más rápida.
Definitivamente todas y todos estamos juntos en esto, para garantizar que cada niña, cada niño, cada adolescente, esos que son especiales para ustedes, para nosotros y para nuestras comunidades, se sientan seguros, felices y protegidos, especialmente durante su etapa escolar. Les quiero contar entonces cuáles son nuestros planes para el 2023 y estoy muy emocionado de tener este espacio con ustedes. En el 2023 queremos que más escuelas tengan acceso a esta herramienta para realizar sus autoevaluaciones y obtener reportes inmediatos, gratuitos y confidenciales que les permitan tomar mejores decisiones en su contexto. Continuaremos con la implementación del índice Wellbeing en Colombia y en Jamaica. En Colombia además lo vamos a hacer representativo a nivel nacional, gracias al apoyo que estamos teniendo con los ministerios de educación y con diferentes organizaciones de la sociedad civil y redes de escuelas. Además de esto, vamos a hacer que el índice Wellbeing esté disponible en más idiomas, como les decía previamente, gracias a la Red de Educación en Crisis y Conflictos, al Hub Regional para América Latina y el Caribe y a la plataforma global Liderando a través del aprendizaje de USAID. Hoy en día vamos a tener, desde el lunes próximo 17 de abril, vamos a tener el índice Wellbeing disponible en francés, portugués e hindi, además de las versiones que tenemos en español e inglés. Estamos expandiendo y ampliando las alianzas con nuevos países y contextos para hacer esto. ¿Y por qué es importante que ustedes se unan a esta iniciativa y queremos trabajar de la mano de ustedes? Para que estos análisis definitivamente estén disponibles para todas las escuelas, sin importar dónde estén, para fortalecer la comprensión de estas escuelas, pero también de las organizaciones donde ustedes trabajan y de sus países, sobre las condiciones escolares para la seguridad y el bienestar. Estamos completamente seguros y estoy completamente seguro que esto va a ayudar a darle mejor forma a las intervenciones con base en evidencia científica, pero sobre todo con base en las necesidades y en las fortalezas de cada contexto. Cuando implementemos el índice Wellbeing, cada escuela va a recibir un reporte breve, inmediato, gratuito y confidencial con su desempeño a nivel general, con recomendaciones asociadas a este nivel de desempeño y con indicadores temáticos de cada área. Además de eso, cuando las escuelas vinculadas a una organización sean más de 10, es decir, cuando las organizaciones tengan una participación de más de 10 escuelas, les vamos a entregar un reporte agregado con los hallazgos y algunas recomendaciones que estamos seguros les van a servir. Asimismo, cada país que cuente con una participación de más de 100 escuelas, le entregaremos un reporte agregado con los resultados. Estamos en este momento gestando alianzas con diferentes entidades a nivel regional y global para poderles seguir apoyando. Y por eso, ahora les queremos invitar a una discusión más entretenida, no solamente yo hablando, sobre la seguridad y el bienestar en los contextos escolares y sobre cómo herramientas como el índice Wellbeing pueden ayudarles a entender y a atender estas temáticas. Si ustedes no se pueden quedar para la segunda parte de este webinar, les pido que escaneen este código QR o utilicen el vínculo que ponemos en el chat para que les podamos contactar de manera separada y no se pierdan ninguna de la información que vamos a estar tocando aquí. Mariana. Muchísimas gracias, Daniel. Súper interesante la herramienta. Como ustedes pudieron ver, arroja información necesaria, sobre todo para apoyar a las escuelas en el diseño de sus programas o rediseño de algunas respuestas. Entonces, como decía Daniel, vamos a empezar una discusión. Hemos notado que a veces hay como más interacción abriendo un poco el micrófono, entonces también siéntanse con la libertad de hacer eso, de poner sus comentarios en el chat. Lo que vamos a hacer es utilizar esta plataforma que se llama Slido, que es una herramienta de encuesta a la que pueden acceder a través del código QR que les vamos a mostrar o ahí poniendo slido.com y ahí van a ingresar un código que también les vamos a poner en la siguiente diapositiva.
Les recomiendo que utilicen su teléfono celular si no quieren dejar de vernos a Daniel y a mí. No, esa fue una broma. No, pero si quieren como estar interactuando y para no perder como el seguimiento a las diapositivas, les recomendamos hacerlo a través del celular, pero si prefieren la computadora también está muy bien. Eso es a través del número. Ya una vez que entren, ahí vamos a presentar la primera pregunta. Entonces, si podemos ir a la siguiente diapositiva. Ahí está. Ahí está el código QR o pueden acceder en slido.com agregando el 2244879 y ahí pueden empezar a agregar sus respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo está adaptando sus programas a las necesidades específicas de bienestar de las escuelas y de sus alumnos? Es decir, sobre todo las personas que trabajan directamente en los colegios o en el desarrollo de programas educativos, cómo están respondiendo a todas las necesidades que se han visto luego de la pandemia o que incluso se vienen viendo desde hace tiempo en nuestra región y específicamente en contextos de crisis y conflicto, ¿no? Puede ser todo el tema migratorio, puede ser todo el tema de retención escolar, o sea, en su contexto, cómo están diseñando estas respuestas. Ahí Quiero vemos ahora. agregar, Mariana, Sí, algo, y es que mientras las personas van involucrándose a través de Slido, si tienen alguna dificultad accediendo a esta plataforma, siéntanse con toda la libertad de usar el chat y el equipo se va a asegurar de pasar estas preguntas a Slido para que nos queden registradas, pero con toda la libertad pueden utilizar el chat para este ejercicio. sí. Y también si alguien se anima a abrir su micrófono y nos quiere compartir, también estaría perfecto. Ahí vemos a varios participantes escribiendo con... Vamos a dar un minutito más. Y si alguna persona, Mariana, no logró escuchar bien, les repetimos la pregunta en caso de que no lo pueda ver en pantalla y es, ¿cómo están ustedes, sus organizaciones o sus gobiernos adaptando los programas a las necesidades específicas de bienestar de las escuelas y los estudiantes? Ahí perfecto. Ahí empezamos a ver sus respuestas. A través de reportes que se realizan es como podemos visualizar la necesidad que ocurren en las escuelas. Muy bien. Realizando un análisis de las situaciones de presunta violencia escolar que se presentan en la entidad y sondeando a través de diagnóstico la percepción de la comunidad educativa. Fortaleciendo las redes de referencia y ampliando la red de aliados de la escuela. Esto es súper importante, todo el tema de confianza, ¿no? De generar como estos espacios de diálogo con base en evaluaciones diagnósticas, también obteniendo retroalimentación de los y las jóvenes para garantizar que los programas responden a sus necesidades. Interesantísimo. A veces, Mariana, es un poco difícil cuando tenemos sobre todo programas que son a escala territorial o escala nacional, obtener esta retroalimentación. Entonces, si alguna de las personas que incluyó sus respuestas quiere compartirnos en vivo, por favor utilicen la mano arriba o avísenos en el chat y les podemos dar la palabra para que podamos profundizar un poco más. Por ejemplo, estas bases de evaluaciones diagnósticas y nos pueden contar un poco más cómo lo tienen en cuenta. Mira acá, muchas veces depende de cuánto cuesta hacer la adaptación adecuada y los recursos disponibles, sí, definitivamente. En México está en construcción un nuevo plan y programas para educación básica. Desde años se trata de orientar la inclusión, perspectiva de género, educación socioemocional y cultura de paz. Okay, buenísimo. El conflicto estriba en que está orientado a la prevención y en estos momentos se ocupa trabajar en muchos lugares en respuesta y recuperación a los conflictos. También falta la implementación y capacitación en adaptación curricular. Sí, yo creo que, o sea, uno de los mayores retos es que no es un problema en particular, sino que son como muchos frentes los que se tienen que atender. Y algo que también notamos muchísimo, ay, acá ya entran comentarios muy interesantes. A ver, me autointerrumpí Sí. un segundo. No, si quieres, Mariana, sigue. Yo los voy leyendo y los presento en un momento. Ok, sí, y algo que también ha sucedido mucho en las escuelas y que estamos viendo, y no solo en las escuelas, ¿no? Pero en la comunidad en general, es que tienen que dar respuestas a problemas un poco más sistemáticos, más estructurales,
que rebasan un poco como el alcance que tiene la escuela. Un ejemplo muy sencillo es el tema de la iluminación fuera de los colegios, ¿no? Los niños no se sienten a veces seguros de ir a los turnos vespertinos porque a la hora de la salida corren riesgos de lo que hablaba ya Daniel antes, ¿no? Todo el tema del bullying o el acoso, alguna forma de violencia, temor, ¿no? A las bandas, a los delincuentes, en fin, hay como contextos o situaciones que rebasan un poco como las paredes escolares. Y ahí encontramos, Mariana, yo pude leer un poco mientras tú compartías, y es que vemos mucho la formación a las maestras, a los maestros, a los colaboradores, para involucrar algunos asuntos de manera transversal. Y esto es clave y muy importante. Definitivamente debemos garantizar que esto esté sucediendo. Pero como tú decías, Mariana, muy bien, a veces hay factores contextuales, como de iluminación, de seguridad, eh, y que trascienden lo que pasa en la escuela, que incluso involucran políticas escolares, acceso a otros servicios con otras comunidades, y va a ser muy importante que, digamos, que esta formación a los colaboradores y a los maestros tenga en cuenta estos otros factores de una manera sistémica, para que las intervenciones realmente puedan tener impacto. Pero creo que nos han contado de una manera muy interesante algunas actividades que hacen, pero también qué herramientas utilizan como evaluaciones diagnósticas, retroalimentación de la comunidad para ajustar las intervenciones y los programas. Genial. Bueno, nos gustaría quedarnos en esta pregunta, pero tenemos una siguiente pregunta que nos gustaría también que nos pudieran apoyar con algunas respuestas o reflexiones. Entonces, si les parece bien, pasamos a esa. ¿Cómo podrían utilizar o hacer uso del índice Wellbeing para sus programas o contextos? Si tienen algunas ideas, sobre todo como complemento a algunos diagnósticos que ya están poniendo en marcha en sus contextos, pero tal vez para quien todavía no se ha acercado a esto, ¿no? Se habla mucho de protocolos, pero ¿cómo llego a instaurar esos protocolos si no tengo un diagnóstico adecuado del ambiente escolar? A lo mejor ese puede ser como un ejemplo, digo, fue un ejemplo, fue para darles una idea, pero si tienen algunas otras ideas, por favor, aquí vemos también algunas personas escribiendo, les damos un minuto para reflexionar. Y recuerden que pueden ir a slido.com. Pues ahí hay un código QR, tenemos en pantalla. En caso de que no, slido.com con el código 22 44 87 9, si quieren utilizarlo por esa plataforma. Y les recordamos que también pueden utilizar el chat de Zoom para contribuir con respuestas, con opiniones a esta pregunta. Es: ¿cómo podrían ustedes usar el índice Wellbeing para sus programas o su contexto? Ya. Ahí está una primera respuesta, es para conocer qué tipo de materiales debemos producir para apoyar el bienestar integral de estudiantes. Sí, totalmente. También hay un factor como clave, ¿no? El tema de la formación de los docentes, que bueno, el otro día veía un gráfico que los docentes trabajan, no sé, 26 horas al día. Imposible, ¿verdad? Porque un día tiene 24 horas, pero un poco para ilustrar la cantidad de trabajo que ya tiene un docente con el diseño curricular, la implementación, el diseño de sus clases, dar respuesta a situaciones particulares de sus estudiantes. Entonces también creo que en este tipo de contextos donde de verdad hay una intención real por promover el bienestar estudiantil, es como muy importante también darle ese apoyo al docente y también el tipo de formación que necesita. También aquí reforzar programas que se tienen, así como gestionar mucho la parte legislativa. Buenísimo, se tocó un tema clave acá, Daniel. Sí, sí, definitivamente son temas clave, porque a veces nos damos cuenta que hay algunas escuelas que ya han actualizado sus materiales y sus contenidos curriculares, pero hay otras que no. Entonces es importante focalizar a quienes más lo necesitan, y definitivamente esto hemos visto en la experiencia que puede ser muy útil para reforzar los programas según las necesidades y las fortalezas, porque Daniel, te perdimos un poco. Daniel, para ahí ya te escuchamos. Les decía que a veces las escuelas son muy fuertes en algunos elementos, y eso lo deberíamos usar como apoyo para para compartir experiencias entre las escuelas y poder realmente concentrarnos en las que más lo necesitan, aprovechando las fortalezas y las debilidades. Y
Acá dice, ay, se me están yendo los comentarios, ahora lo voy a abrir acá, pero hay comentarios súper interesantes sobre el tema de también cómo apoyar aquí. Esto me pareció interesante. Por ejemplo, si alguien tiene una puntuación alta en B, en brain o en cerebro, es posible que prefiera una comunicación más detallada y basada en hechos. O sea, como dar a lo mejor pautas más precisas para esas brechas o esos vacíos que a lo mejor le faltan a determinados docentes o al personal educativo. También reconocer las prácticas que ya hacemos, implementamos en las comunidades, un poco en línea con lo que decías, ¿no, Daniel? Como fortalecer y rescatar eso que ya se hace, ¿no? Y potencializarlo. Y si no, bueno, hacer algunas ecuaciones. También reconocer la influencia que podemos tener en las diferentes escuelas, albergues y comunidades. Buenísimo, identifica. Ay, por favor, Además Daniel. de eso, sí, Mariana, veía una que se nos pasó ahí, que fue muy rápida, era para construir planes de trabajo, y yo creo que eso es clave. ¿Cómo hacemos intervenciones y construimos planes de trabajo sumando a lo que las escuelas ya están haciendo? Pues están llegando muchas preguntas muy rápido, pero ¿cómo sumamos a lo que las escuelas ya están haciendo y no duplicamos ese ejercicio y construimos planes de trabajo alimentando este ejercicio? Y además hemos visto, partiendo de algunos de los comentarios que estoy viendo en la pantalla, y es que sirve como diagnóstico para utilizar intervenciones, pero también lo hemos utilizado para evaluar programas e intervenciones. ¿Cómo empiezan unas escuelas en algunas temáticas? Y cómo le entregamos esas escuelas con unos indicadores que son estandarizados. Sí. Bueno, Daniel, hay varias personas ya veo que te van a estar contactando próximamente para poder utilizar Wellbeing en sus espacios de trabajo. Tenemos una última pregunta, pero la verdad me encantaría si alguien se anima a abrir el micrófono y compartirnos una experiencia sobre cómo utilizaría el índice Wellbeing en un tema en particular. O sea, tal vez limitarnos a de vuelta a identificar vacíos en el contenido curricular o a identificar o definir el establecimiento de protocolos para atención en situaciones de violencia. No sé si hay alguien que se anime de nuestros y nuestras asistentes a abrir el micrófono, o si no, yo puedo, ay, sí, yo puedo escoger voluntariamente al partido. Ahí hay Pedro, alguien. por favor. Gracias, Pedro. Hola, buena tarde. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, Pedro, gracias. No, gracias a ustedes también por compartir. Bueno, entre varias actividades que tengo, bueno, hago voluntariado para la INE, pero mi trabajo base es ser supervisor escolar en educación básica. Y también formo parte del Consejo para Prevenir la Violencia en la región donde trabajo. Y precisamente tenemos un gran conflicto en una herramienta de cómo práctica para hacer una medición regional en la entidad de Michoacán, que es en la región focalizada donde trabajo, para pues precisamente todos estos indicadores. O sea, me está llamando demasiado la atención para en la siguiente reunión del consejo proponer usar la herramienta para que poco a poco vayamos obteniendo una estadística más fiable y tener indicadores más reales de la dimensión del gran problema que ya sabemos que tenemos en el puro aspecto de la violencia escolar. Porque la idea del consejo es generar acciones que vayan tendiéndose a la capacitación docente, pero también al acompañamiento y asesoría a los padres de familia y alumnos. Pero ante nuestro ente financiador, que es el gobierno, si no les presentamos un diagnóstico confiable, si no les presentamos un plan viable económicamente, jamás vamos a obtener el financiamiento público. Entonces, este sería el paso 1. Tener indicadores científicamente comprobables y que tengan además hace rato descargué el informe 2022, un parámetro comparable, que serían los resultados que ya tienen ustedes. Y bueno, ya si hablamos de lo que le podemos dar también al ir fomentando en la red de la INE esto, pues bueno, también va a tener muchas implicaciones ya más de más trabajo colegiado para cualquier interesado en la educación.
Excelente, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Súper útil escuchar, sobre todo como una experiencia, bueno, Michoacán, un estado en México que además, bueno, se ha enfrentado a diferentes situaciones, ¿no? De conflicto y a mucha violencia como el resto de nuestros países. Y quisiera pasar a la última pregunta que tenemos para que ustedes también puedan compartir algunas respuestas o sus reflexiones. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, siguiente y última, es ¿cómo está construyendo alianzas y fortaleciendo capacidades para mejorar la seguridad y el bienestar escolar? ¿No? Un ejemplo muy concreto de esto es cómo generar confianza con la comunidad educativa, pero ¿cómo generan esa confianza? ¿A través de diálogo más constante o diálogos abiertos con las familias? Eso para darles un ejemplo, pero sí, cualquier reflexión o respuesta que tengan a esa pregunta, bienvenida, por favor, en el slide también. Recuerden que ahí tenemos el código QR que lo pueden escanear. Si tienen dificultades pueden ir a slido.com y utilizar el código 2244879 para incluir sus respuestas. Ya tenemos un par de participantes escribiendo sus opiniones y les recuerdo que pueden utilizar el chat para escribir también lo que consideren de cómo están construyendo alianzas y capacidades para mejorar las prácticas de seguridad y bienestar en las escuelas. Esta conversación, Mariana, está muy interesante, con muy buena participación y el tiempo se nos está volando. Totalmente de acuerdo, súper interesante todo. A ver, acá una primera respuesta. Primero toca medirlo, por ejemplo, con el índice Wellbeing. Muy bien, muy bien, ahí estoy participando. Y entender el ecosistema cercano. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, el índice es como esta herramienta de introducción. Pero bueno, estamos hablando de un elemento que es clave, ¿no? Que es todo el apoyo de bienestar y todo el apoyo socioemocional. También cómo generamos un poco más de seguridad con la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Cómo los acercamos a este tipo de herramientas, cómo los hacemos como interesarse más por esto para el beneficio no solamente de sus hijos, hijas, sino también para el beneficio de la comunidad en su totalidad. Entonces me parece ahí un aporte muy interesante. Una de las alianzas y sensibilización que se tiene son los sindicatos de maestros, quienes son los primeros receptores en materia de violencia escolar. De acuerdo. Yo creo que ¿Qué? ahí hay unos asuntos muy interesantes, porque definitivamente la escuela no está sola y a la escuela le entregamos, tú decías, Mariana, de la cantidad de trabajo que tienen las maestras y los maestros. Y es muy importante reconocer que si bien la escuela, lo queramos o no, es un espacio de reunión de toda la sociedad, ahí llegan las familias, las niñas y los niños, los maestros y los diferentes actores de la comunidad, pues esto pasa, lo queramos o no, pues entender que la escuela no debería estar sola y por eso, digamos, en el índice Wellbeing partimos por un análisis sistémico. Uno de las dimensiones que analizamos es la de alianzas estratégicas en la escuela, porque la escuela no debería responder y resolver absolutamente todas estas situaciones, pero sí se están sintiendo solas. Ahí nos lo dijeron previamente y es que 8 de cada 10 sienten que no lo están haciendo, no están acompañando esto de una manera adecuada. Pero ya me estoy extendiendo mucho, hay unas participaciones interesantes y es que hay experiencias con la comunidad educativa dando importancia al bienestar, los cuidadores, los sistemas de salud, los sistemas de seguridad y la fuerza pública pueden y deben aportar sus conocimientos y sus recursos. Y esas son algunas de las temáticas que analizamos en el índice de Wellbeing. Genial. Daniel, pues nos estamos acercando hacia la recta final del evento, entonces vamos a estar como revisando estas respuestas. Daniel también las va a hacer, sí, va también, va a hacer uso de ellas, así como nuestros USAID, la Red de Educación, Crisis y Conflicto y también el Hub, también para poder sistematizar un poco más esta información, tomar un poco el pulso de lo que está pasando en nuestra región. Dani, entonces te quiero ceder la palabra para ir cerrando esta parte de la sesión, del evento. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por sus apuestas y vamos a la siguiente. Eh, Definitivamente creemos que la aplicación del índice Wellbeing va a ayudar y va a garantizar que más escuelas tengan acceso a reportes, a información a la mano, inmediata, gratuita y confidencial. Algunos directivos nos han dicho
que esto abre los ojos a situaciones que son urgentes de atender. Recuerden que esto va a estar, digamos, va a estar disponible para todas las escuelas que quieran participar y todas las organizaciones que se quieran unir. A cada una de las escuelas, recuerden que le vamos a entregar un reporte inmediato, gratuito y confidencial con recomendaciones, y también para cada organización que tenga una participación de más de 10 escuelas y para países con participación de más de 100 escuelas, les vamos a entregar informes agregados con algunas recomendaciones. Estamos completamente seguras y seguros que esto nos va a ayudar a entender mejor el contexto, a hacer mejor seguimiento, a hacer mejores programas y evaluarlos mucho mejor, porque las comunidades educativas nos necesitan y requerimos hacer intervenciones mucho más eficaces, basadas en la evidencia y con una mejor gestión de la información. Entonces, queremos agradecerles a todos e invitarles a que se unan a nosotros en este gran sueño. Mariana, te doy la palabra para que vayamos cerrando. Sí, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todas y todos por participar en Slido. La verdad es que a veces ahí nos vamos acostumbrando a utilizar estos recursos y hoy la verdad estoy muy sorprendida de primero de la calidad de los comentarios, de las reflexiones y pues de esta participación tan activa de nuestros miembros. De manera particular, Daniel y a toda nuestra audiencia, abrir este tipo de espacios es abrir la oportunidad para que miembros de la Red de Educación y Crisis y Conflicto y del Hub Regional para América Latina de USAID tengan la posibilidad de conocer sobre este tipo de herramientas que responden a contextos, en particular en este caso, en crisis y conflictos. Esto es a través de respuestas locales y adaptables y muy especialmente con miras a garantizar la salud y el bienestar de los y las estudiantes. Los resultados que logramos a partir de la herramienta permiten además contar con información y evidencia robusta que se genera desde las realidades locales y poder así comprender mejor lo que está pasando en nuestros contextos, fortalecer, rediseñar un poquito nuestras intervenciones y mejorar también las intervenciones educativas para niños, niñas y jóvenes. Bueno, ya les hemos compartido aquí en pantalla el código QR en caso de que les interese acercarse a Daniel para conocer un poco más cerca de la herramienta. Está disponible en varios idiomas, él les va a asesorar y les va a acompañar en ese proceso. Y esperamos realmente que hayan disfrutado de esta presentación del índice Wellbeing. Deseamos que la herramienta pueda ser de su interés sobre todo para ser aplicada en su contexto. Y como ustedes saben, uno de los principales intereses tanto de ECCN como del Hub Regional para LAC es visibilizar este trabajo que se genera a nivel local y regional desde nuestros miembros, ¿no? Y para nuestros miembros. Siempre todo esto a favor de la educación, para informar las políticas educativas de USAID y ese compromiso también tan importante que tienen para garantizar la mejora educativa y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Y bueno, sabemos que estamos en un contexto educativo bastante complejo, entonces este tipo de recursos y esta participación tan activa de parte de cada uno de nuestros miembros contribuye de manera significativa a que todo sea mejor, ¿no? Y también a poder pensar y diseñar nuevas y mejores estrategias. La agenda de aprendizaje de la Red de Educación, Crisis y Conflicto hace preguntas importantes sobre los tipos los tipos de intervenciones que mejoran el bienestar estudiantil, así como hace referencia a enfoques y métodos innovadores que pueden utilizarse para medir el cambio. Sin más, siguiente por favor, sin más, queremos agradecerles muchísimo a todos y todas ustedes por su continuo compromiso con la plataforma global Liderando a través del aprendizaje. Les estamos dejando los códigos QR por si se quieren sumar a cualquiera de nuestras redes de aprendizaje y también para seguir o continuar esta discusión en nuestras páginas de LinkedIn. Entonces no duden en sumarse, ya sea escaneando el código QR o poniéndose en contacto directo con nosotras. Y una vez más, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta un próximo encuentro. Daniel, muchísimas gracias. Un placer haber contado con tu participación el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todas y a todos.